Vamos al comienzo, al evento, si os parece. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los que estáis, los que vais a ir entrando y los que vais a ver este vídeo grabado a través de la plataforma YouTube. Esta es una de las primeras eventos de THT Talks donde vamos a entrevistar, vamos a hablar, vamos a debatir con diferentes personas del mundo de los recursos humanos, del mundo de la empresa, y donde vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para transformar, para mejorar, para desarrollar, para potenciar o para mejorar la gestión de las compañías siempre a través de las personas, intentando aportar valor añadido a través de las personas. Nos presento. Yo soy José Canseco, socio director de la consultora de Human Touch, una consultora especializada en gestión de personas, en gestión estratégica de personas, en transformación y liderazgo y en usar determinadas soluciones y herramientas de gestión de personas que usan inteligencia artificial, gamificación, para dar un toque más ágil y más fresco en la gestión de personas. Voy a presentaros a mi socio, Israel Carrasco. ¿Cómo estás, Israel? Muchas gracias. Pues muy bien. Voy Emocionado a por presentaros, perdonad, voy a presentaros también a Jesús Arriaga, presidente de Arriaga Asociados. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de compartir estas cosas tan interesantes con vosotros. Y a ti que estés con nosotros. Y os voy a presentar a Ángel Blancas, socio director de GamePath. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, ¿qué tal? José, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí pasando un ratillo con vosotros. A ver qué podemos aprender hoy todos. Vamos a aprender todos mucho, ya verás. Bueno, este evento, como sabéis, dura 45 minutos, nada más. Vamos a intentar ser estrictos con los tiempos. Ahora mismo vamos a empezar la primera parte, que es el caso Arriaga. Va a durar 15 minutos, no vamos a dejar de hacer preguntas en este momento, apuntaros las preguntas. Después vamos a continuar con la parte de transformación y gamificación, donde interviene Israel Carrasco y Ángel Blancas. Tampoco vamos a dejar preguntas en ese momento y justo a continuación abriremos el turno de preguntas, 10-15 minutos, donde podéis hacer las preguntas que consideréis y si no, tenemos aquí algunas preguntas que nos habéis enviado en la inscripción, ¿vale? Por lo tanto, empezamos ya, si os parece. Jesús, ¿vamos al tajo? Al tajo. Vamos al tajo. Bueno, a Jesús lo conoce todo el mundo. Lo primero, agradecer a Jesús su enorme generosidad de estando aquí con nosotros y es por su amistad. Jesús Arriaga, sabéis que es el fundador y presidente de Arriaga Asociados, esa compañía que nos ayuda a todos a que se cumplan los derechos que tenemos, Jesús, con las entidades bancarias y con las entidades financieras en general. Y yo te preguntaría, como apertura, ¿cómo nace Arriaga? ¿Cómo se crea Arriaga desde el principio? ¿Por qué sientes la necesidad de crear una compañía que cumpla esta función en la sociedad? Bueno, pues estas cosas empiezan sin querer. La primera cuestión no es un acto deliberado, sino que empiezas a recorrer un pequeño camino y empiezas a vislumbrar algo mucho más grande que lo que tú empezabas. Yo empecé porque acababa de terminar la carrera de Derecho, estaba colegiado, pero no tenía conocimientos y me quedé pillado por Martín Safadesa en la compra de unas viviendas. Ningún abogado decía que se pudiera ganar el caso y entonces pues tuve que hacer mi primer caso de la historia, de los casi 300.000 casos que íbamos. Y gané el caso, recuperé mi dinero, mis intereses, a pesar de la situación de concurso de acreedores y todo eso, y estuve ayudando a amigos. Luego ahí se empezó a vislumbrar una visión de que no hay abogados para gente normal, para consumidores, para ciudadanos, como yo en aquel momento, aunque fuera abogado, no tenía la práctica. Y entonces a partir de ahí vas construyendo todo un microcosmos para ser capaces de hacer eso. Utilizamos la publicidad, la automatización de procesos, la imagen de celebrities como Iker Casillas, la apertura de 70 oficinas, entrar en los centros comerciales. O sea, hicimos toda una política de precios que permitiera que el cliente solamente pagaba al final paga el banco normalmente y el cliente no paga nada o no paga mucho, y si pierde, pues nosotros pagamos todas las costas que tenga el cliente. O sea, todo eso
evidentemente porque perdemos poco. Pero todo eso es nuestra visión. Nuestra visión es democratizar la justicia para todos los ciudadanos, acercársela y hacer una justicia fácil, sencilla y ser personas asequibles. Que era muy novedoso para aquella época. Hay que decir que Arriaga, si no tengo mal los números, Jesús, tiene más de 277.000 clientes y ha recuperado para sus clientes, tengo apuntado aquí, más de 1.500 millones de euros. Sí, No sé si me quedo corto o me he pasado. No, pasarte no te has pasado en nada. Creo que ahora no recuerdo si son 1.560 millones, no me acuerdo. Sí, y estamos trabajando más de 500 personas, más de 500 abogados y tenemos, o sea, es decir, los números son un poco grandes porque la visión era esa, que fuera grande, porque teníamos que hacer una propuesta de valor para personas que nunca habían recibido ninguna propuesta de valor, ¿no? Ni siquiera estaban sensibilizados. Y otra de las tareas que nosotros hacemos es sensibilizar a los ciudadanos para que recuperen lo que es suyo, para que accedan a la justicia e incluso nos pleiteamos hasta con las audiencias provinciales y denunciamos ante la Comisión Europea. Estamos muy, muy activos en cambiar este pequeño mundo. Yo siempre decía al principio, o cambiamos el mundo o el mundo nos va a volver a cambiar a nosotros. Una cosa, cuando preparábamos esta entrevista hace unos días, una cosa que me llamó mucho la atención, Jesús, es que me decías, no, Arriaga nació digital desde el principio. Arriaga nació en una etapa de cambio, luego ha tenido una etapa de madurez, de reinvención, pero Arriaga desde el principio, o por lo menos la visión que tú tenías, era una compañía 100% o casi 100% digital, para tener un crecimiento ordenado. Es importante tener esa visión en el principio de configurar una organización para que la organización crezca como tú consideras. Sí, bueno, hay que decir que como curiosidad a mí se me pierden los papeles, entonces no quería papeles. Soy una persona desordenada y efectivamente intentamos siempre ser digitales. En nuestro caso, por ejemplo, si no hubiéramos tenido una compañía online, no hubiéramos podido escalar estos niveles, ¿no? Y además es que siempre en mi cabeza, algo que luego en la Singularity University, una universidad de la NASA y Google, asistí a un curso y lo que nos querían enseñar es a pensar en crecimientos exponenciales. Y yo digo, joder, pues para eso me quedo en casa, porque ese era mi primer pensamiento y la digitalización lo facilitaba. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos millones de documentos, entre los clientes y los no clientes, y lo que dura un proceso necesitaríamos un almacén de acetas y un montón de personas manejando carpetas, sacando papeles, metiendo papeles, y sería imposible. Sin embargo, ahora uno llama y dice, este es mi DNI o este es tal, y accede esa persona a todo el expediente y le puede explicar todo. Cuando hablamos de transformación digital, que es algún concepto que está muy en los medios de comunicación, muy en el mercado, también hablamos de transformación cultural. Cuando una organización, lo decimos mucho desde The Human Touch, cuando una organización necesita reinventarse a sí misma organizativamente o reinventarse profesionalmente, si hablamos de profesionales, siempre decimos que hay que hacer cosas diferentes, cosas que no habías hecho antes o hacer las mismas cosas pero de forma diferente, utilizando un path diferente que te van a llevar a un sitio diferente. Si alguien de los que nos está viendo o de los que nos van a ver en los próximos días en el vídeo se preguntase o nos preguntase, Jesús, ¿qué 2, 3 tips o recomendaciones le puedes dar a alguien que quiere cambiar a nivel profesional o a nivel organizativo? ¿Qué 2 o 3 cosas te vienen a la cabeza? Bueno, son importantes. lo primero, para emprender y para crecer en el emprendimiento, considero muy importante no obsesionarse demasiado con la competencia y pensar en tu cliente. Tu cliente es el que te tiene que decir y lo tienes que ver con ojos diferentes y no comparándote con el competidor, sino saber qué es lo que quiere. En nuestro caso sabíamos que latentemente querrían que se les respetaran sus derechos. A nivel digitalización permite, por ejemplo, nosotros con la industrialización, o sea, con nuestras operaciones, nos permite gestionar con eficacia cientos de miles de expedientes, de casos, sin que existan
permitan errores, que permita dar información, no solamente reduce costes, sino da un servicio mucho mejor a los clientes y sobre todo el servicio más importante en nuestro caso es ganar el caso. Y lo tenemos vamos mejorando continuamente, vamos incorporando distintas tecnologías, en algunas cosas son más comerciales como Salesforce o en otras es producción propia que nos permite controlar nuestras operaciones. Y otro tip que daría es no te compares con nadie, vuelvo a decir, mira a ver qué es lo que tienes que hacer. Si quieres mirar a alguien es por si puedes aprender, pero no a ver quién lo tiene mayor. En un negocio como el vuestro, donde tenías claro que querías hacer cosas diferentes, que tenían que ser de base digital, ¿hasta qué punto esa reinvención del modelo, que podía más o menos existir de alguna forma, tiene en cuenta o tiene que ver o es importante las personas de la organización, esas más de 500 personas que tienes trabajando contigo? ¿Hasta qué punto son un elemento clave o no? Bueno, la verdad es que hablar de cualquier caso entre compañeros, disponer los datos al momento y no estar elucubrando ya es un logro, ¿no? Nosotros apostamos mucho por el contacto entre nosotros, pero a veces ahora con la pandemia estamos todos online y como si estuviéramos juntos, funcionamos de la misma manera y echamos de menos la cafetería, ¿no? Las cafeterías, por ejemplo, la central ahí, en cada planta hay una cafetería donde queremos que la gente pierda el tiempo para que se conozcan aún mejor. Pero la tecnología permite poder trabajar porque si yo hablo contigo sobre un caso, el caso tú también lo estás viendo en estos momentos o incluso sé que has dicho, que has opinado o el curso que dimos online sobre este tema jurídico lo puedes visualizar o discutirlo. La verdad que permite, sin la tecnología Arriaga no podría existir. Sin una tecnología digital sería imposible, no lo puedo entender. Seríamos un despacho pequeño tradicional. Podríamos decir que parte de esa transformación del modelo, de ese plus diferencial que vuestra compañía aporta al cliente, tiene que ver con cómo se trata al cliente, con qué tipo de relación hay con cada uno de vosotros o de los asesores, de los gestores con el cliente. ¿Crees que eso es una parte diferencial y que al final la transformación en las organizaciones no es posible si no cambiamos cómo gestionamos al cliente, cómo nos acercamos al cliente, qué tipo de relaciones establecemos con el cliente? Es muy importante, pero eso no es fácil. Y entre otras cosas, y volviendo al tema de la digitalización, necesitas tener esa información y y saber lo que ha dicho y lo que pasa y cuándo ha interactuado o cómo dar una respuesta a una pregunta. Desgraciadamente, todavía no somos capaces de mantener 300.000 conversaciones de cosas, sino quizá a veces va respondiendo cuando él se pone en contacto contigo, porque con eso ya es bastante. Porque nosotros además tenemos un problema y es que el enemigo también juega. Se han creado mecanismos legales en los que creemos la banca tiene mucho que ver, en el que hacen que las sentencias tarden el doble que antes, creando unos juzgados especializados donde los casos se quedan estancados y duran más y donde nos castiga un poco la culpa, ¿no? Nos culpan un poco los clientes, pero la información, la explicación de todo se quedan tranquilos. Y es difícil explicarlo todo, pero somos una compañía orientada a los clientes, a las personas, internas y de fuera. No me cabe la menor duda. Fíjate, en The Human Touch tenemos un modelo que usamos para ayudar a los clientes en la transformación organizativa, que es una transformación cultural, que es una transformación de personas, que es la que consideramos que es profunda y que dura a largo plazo, que llamamos modelo Six Axis. Es un modelo creado por nosotros, donde hay 6 ejes, Six Axis. 3 ejes que apoyan o que permiten la aceleración, es decir, gestionar esa transformación de la forma más rápida, consciente, que uno quiere, pero hay 3 ejes que son tener tracción, es decir, que realmente se vayan dando los pasos adecuados que la compañía conscientemente quiere dar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hablamos de tener claro el plan, de tener claro la hoja de ruta cuando uno inicia una transformación o un cambio cultural en la compañía, y es la pregunta que te hago. ¿Tú consideras que cuando estás a las puertas de crear una compañía, de crear un negocio, de hacer un cambio importante y profundo y duradero en una compañía, es importante tener clara esa visión y saber qué pasos vas a dar o qué camino vas a recorrer, aunque luego lo vayas a cambiar, porque hay que cambiar cosas? ¿Hasta qué punto consideras importante en el punto cero tener claro ese path?
de cambio. Bueno, la visión no es ninguna tontería. Y el liderazgo para llegar a esa visión tampoco es otra tontería. Quiero decir, la visión tiene que ver de una manera, para mí, que puedes alcanzar el éxito, como lo he comentado un poco al principio en mi visión inicial, pero luego está el liderazgo, y el liderazgo no representas tú solo, representan todas las personas, y las personas también ejercen su propio liderazgo dentro de un liderazgo común, en el que Naikari es un excelente ejemplo, ya que la tengo aquí, que entiende. O sea, es decir, nosotros tenemos que ganarnos también el corazón de nuestra gente para que ellos lo hagan de la misma manera. Tenemos que favorecer, crear las condiciones, tenemos que reconocer el que va por el buen camino. Y la cultura evita tener que estar controlando a la gente, porque ya ellos mismos se controlan y se organizan. Muy sabias palabras lo que acabas de decir. Naikari es una compañera que nos está acompañando hoy como participante en la sesión. Una última cosa, o penúltima cosa que te quiero comentar contigo, Jesús. Está claro que definir esa hoja de ruta, marcarse unos objetivos adecuados, como tú muy bien has dicho, el liderazgo, la visión, está claro que es clave, ¿no? en esta ruta, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la cultura de compañía, me voy a lo fino, la cultura de compañía, el liderazgo apoyado como una cultura de compañía, ayudan o son importantes para asumir retos y llevarlos a cabo, que quizás de otra forma pues no nos atrevamos a asumir ese nivel de reto? ¿Hasta qué punto la cultura es clave para esto? Es importante que todos en el barco remen en la misma dirección. Es importante que cada uno haga muy bien su trabajo, pero como en una orquesta suene a compás con otros instrumentos que están tocando, y en definitiva la importancia se traduce en que las cosas avanzan muy deprisa, sin demasiados problemas, porque estamos todos muy orientados a lo que estamos, y en nuestro caso es un ejemplo claro. Crecimiento exponencial no podría haber existido sin una cultura, un liderazgo y una cultura muy compartida, muy aceptada por todo el mundo. Una última pregunta para terminar. Sí. Habrá gente que nos está viendo o que nos vaya a ver en las próximas semanas que dirá, bueno, esto del cambio, de la transformación está muy bien, pero a mí me va bien como estoy, ¿no? Y es verdad que en el mercado están pasando cosas, pero estoy cómodo, estoy en mi zona de confort. ¿Por qué me voy a meter en ese lío organizativo de personas, de gestión, de retos, de coste y oportunidad personal, profesional, organizativo? Y, ¿por qué no? A veces en la cuenta de resultados, para ir a un escenario, a una situación que quizás no conozco ahora y la que, pues a lo mejor no lo voy a hacerlo bien o voy a estar lo cómodo que estoy ahora. ¿Qué le dirías a esa gente que no se atreve o que no ve como algo necesario cambiar cuando las cosas van bien, que es el momento en el que dicen que hay que empezar a cambiar? Bueno, yo le diría, te va bien por ahora. ¿Vale? No sé si sabes cuánto tiempo te va a ir mejor, qué amenazas tienes en el entorno, qué tecnologías están surgiendo, qué competidores, qué cambios en los gustos de los clientes. Te va bien ahora, pero habría que recordarnos el cuento este no me acuerdo, de la chicharra y ¿quién era? Y la hormiga, ¿no? Que solamente, ya no es que no me acuerdo muy bien, que el verano es cuando hay que recolectar, para cuando venga el invierno, ¿no? Porque si no te morirás de frío. Es decir, las empresas mueren por autocomplacencia, porque no, y porque no quieren salir de su zona de confort. La zona de confort hay que cambiarla, cuesta, pero hay que cambiarla, y eso es lo que te permite dar el siguiente paso, que además se produce una cuestión, un descubrimiento personal. Cuanto más grande es mi compañía, más tranquilo vivo y menos trabajo. Completamente de acuerdo. De hecho, ese confort, ese estadio emocional y mental tiene más contras que pros, ¿no? Hay quien dice que cuando alguien me dice, que cuando se me pasa por la cabeza que quizás era necesario, me queda un tiempo, cambiar algunas cosas, es el momento de sentarse a hacer un plan para ponerse a cambiar. Me ha encantado la conversación, Jesús. Gracias, Tendremos mucho. igualmente, José, igualmente. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar aquí esta parte del evento. Ahora Jesús y yo nos quedamos en un segundo plano. Doy paso a mi compañero Israel Carrasco y vamos a aprender lo que nos van a enseñar. Hasta ahora.
Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, José. Ha sido súper interesante. La verdad es que yo estaría horas, no 15 minutos, horas, escuchando vuestras reflexiones y ese aprendizaje que Jesús nos ha transmitido. Que yo siempre me presento de la misma manera, pero yo creo que ahora lo voy a hacer ampliable a los que estamos en esta mesa. Yo creo que somos millennial con 20, 30 o 40 años de experiencia, porque yo he leído las características de los millennials y creo que todos nos vemos reflejados ahí. Ser millennial no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. Y yo creo que nosotros la tenemos y los que nos están escuchando también. Y como ejemplo sirva Jesús. Venga, pues os presento a Ángel Blancas, CEO de GamePath, con el que nos une pues mucho una gran amistad y encima una alianza estratégica muy potente. Yo podría decir que es uno de nuestros brazos armados tecnológicos, por decirlo así, o desarrolladores. Ángel, bienvenido. Gracias, Israel. Es correcto, así es. Somos efectivamente uña y carne, ¿eh? Ya. Exacto, exacto. Y luego Ángel no solo tiene la actitud millennial, sino que tiene la silla millennial. ¿Habéis visto, Sí, señor. no? Sí, señor. Una silla millennial con su cosa gamer. Muy bien. Bueno, Ángel, vamos a empezar nuestra parte, que es gamificación como palanca de transformación. A mí me gustaría empezar por el principio, que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gamificación? ¿Qué es esto? Pues mira, te lo voy a explicar porque fíjate que es un concepto antiguo y todavía, pues muchas veces cuando lo contamos cuesta, ¿no? En contra de lo que se puede pensar, la gamificación no es algo nuevo, es algo que a través de los siglos se ha estado utilizando y buscando para realizar trabajos y tareas de una forma más motivadora, más divertida. O sea, no sabemos cuándo empezó la gamificación, pero podemos imaginar que probablemente con competiciones casuales en recolección o caza, ¿no? Llevamos esto de la gamificación en el ADN ya incorporado. Pero hay que dejar muy claro que la gamificación no es un juego, ¿no? Porque tendemos a pensar que cuando hablamos de gamificación hablamos de ponernos a jugar y no tiene nada que ver. Es importante entender que sí, que efectivamente Israel hay elementos comunes con los juegos, como son las reglas, como puede tener un juego, o el progreso, como puede tener un juego, pero en un juego, cuando estás jugando, solo interactúas con el juego. El propósito puede ser más o menos divertido, depende del juego que tengas entre manos, pero solo busca que estés jugando, ¿no? La gamificación, sin embargo, es una herramienta que hace uso de los elementos y las técnicas que se utilizan en el juego, pero tiene un propósito fuera del juego. Por ejemplo, mejorar el engagement o motivar al aprendizaje o cualquier otro proceso que tengamos dentro de una organización o en un proceso de enseñanza. O sea, la diferencia es la intención, Correcto. el Sí, para qué lo estamos utilizando, ¿no? eso es. Ok. Y vamos por el core de la ponencia. ¿Es la gamificación una palanca de transformación? ¿Tú crees que de verdad la gamificación transforma a las personas, a las organizaciones, al entorno, a todo? ¿Qué es la transformación, ¿no? Vamos a empezar por ahí. La transformación, Gran pregunta, ¿eh? claro, dices, bueno, pues es saber de dónde partimos, ¿no? Digo, yo estoy aquí en el punto A dónde quiero llegar, que es el punto B, es trabajar con foco y constancia, porque si no, no hay transformación, utilizar las herramientas correctas, como decía Jesús, pues para la parte de digitalización de las compañías, ¿no? Y avanzar hacia una meta. Contado así, ¿no te suena un poco a aventura o no ves ahí elementos similares con un proceso de gamificación? Pues al final Sí. la gamificación, ¿qué tiene? Un propósito, tiene una aventura, tiene una meta y tiene el foco, que es la piedra angular del proceso de gamificación, ¿no? Lo que consigue la gamificación es que te enganches al proceso y que te mantengas allí. Imagina, por ejemplo, que pudieras estar jugando algo y mejorar algún aspecto de tu vida, ¿no? Por ejemplo, que cuanto más juegas, pues te vuelves más productivo o dominas una habilidad que quieres dominar o un conocimiento. Este es el objetivo de la gamificación y la verdad es que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y lo hemos vivido en experiencias conjuntas, que efectivamente utilizar la transformación que te da es una herramienta para conseguir esa palanca de transformación, porque tiene muchos elementos comunes con el proceso de transformación de las personas, ¿no? Y te ayuda. No es que la gamificación sea la transformación, pero sí es una herramienta muy útil que te ayuda a transformarte de una forma más sencilla, que te cueste menos ir hacia esa meta futura que tienes. Okay. Pero es que hay muchos ejemplos en estas áreas, o sea, que podemos ver. Vamos.
Sí, es justo lo que te iba a preguntar, porque de hecho varios de nuestros participantes nos preguntaban precisamente eso. Oye, más allá de conceptos, más allá de grandes palabras o de grandes líneas, ¿qué ejemplos tenéis de gamificación? ¿Qué ejemplos podéis compartir con nosotros que nos ayuden a ver que la gamificación es una palanca de transformación? Por ejemplo, en el área cultural, en la transformación cultural. Claro, Seguro que has trabajado ejemplos con sí, empresas de transformación cultural. la transformación cultural es de las mejores, ¿no? Porque, bueno, te voy a contar un caso por cómo arrancó, ¿no? Es una compañía que había crecido mucho con compras de compañías no en España, sino fuera de España, ¿no? Ha ido creciendo y se ha encontrado con que su cultura era una en origen, pero como ha crecido muy deprisa y ha crecido en base a compras de otras compañías, no ha podido transmitir la cultura, ¿no? Entonces, cuando la primera interacción, lo que nos plantearon es, oye, queremos usar la gamificación para hacer una transformación cultural de los empleados anteriores y de los nuevos, porque además queremos ser más digitales, ¿no? Okay. Claro, yo cuando me dijeron eso, les respondí que milagros no hacíamos. O sea, lo dejamos claro, la gamificación no hace milagros. No hace Perfecto. milagros. No hemos roto un mito. Es un Hemos roto un titular, mito. ¿eh? Venga. No hace milagros, El para periódico nada, ¿no? mañana lo tenemos en portada. Al final, ¿qué es? La transformación es lo que decíamos antes, requiere tiempo, ¿no? Hay que cambiar hábitos, no vale hacer una declaración de intenciones, ¿no? Debe existir un ejemplo, ¿no? Se tienen que dar a conocer esos valores culturales, ¿no? Y después sí, hay que diseñar las palancas de transformación asociadas a los comportamientos, ¿no? En este caso, ¿cómo lo hicimos? Mira, y además es que va en línea con la charla anterior, ¿no? Con Jesús. Un cambio de una cultura en una organización tiene que partir siempre de arriba. O sea, el ejemplo se tiene que ver en los comités de dirección, ¿no? O en el CEO, como en el caso de Jesús. Al final, miras hacia arriba y si no ves que el comportamiento asociado a un valor no va en esa línea, no vas a cambiar la cultura de la gente de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un assessment previo con el comité de dirección, analizando la cultura informal que había dentro de la organización, que no era la cultura formal, la que se ponía en los ejes de esto es lo que queremos transformar, no tenía nada que ver con la informal, ¿no? Que es la que se vivía dentro de la empresa. Se hizo la analítica desde dentro de cómo tenían que verse el propio comité de dirección. Y los primeros que gamificamos fueron a los del comité de dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hicimos es que se observaran entre ellos y observaran si los comportamientos que tenían estaban asociados a la cultura que querían implantar, y durante esos meses se iban premiando entre ellos a través de una aplicación, ¿no? Cuando observaba un comportamiento de un compañero, pues decías, muy bien, te lo reconozco, has hecho esta acción que va en línea con este comportamiento, que va en línea con este valor, ¿no? Que queremos implantar. Y después se extendió a los empleados, así sí funcionó, ¿no? Pero no era un milagro, requirió tiempo efectivamente y requirió la colaboración desde arriba, ¿no? Para implantarlo. Es imposible una transformación cultural al uso de queremos llegar a digitalizar la organización y ves pues, que el comité de dirección va con los papeles y que no es capaz de utilizar herramientas digitales, ¿no? Esto es importantísimo. Totalmente estoy de acuerdo contigo porque acuérdate que había un programa de televisión que se llamaba 21 días. ¿Te acuerdas de ese programa de televisión? Claro que sí. Para cambiar el hábito. Eran 21 días porque a partir de 21 días somos capaces de cambiar los hábitos. O sea, nuestra mente no puede borrar hábitos, sino lo que hace es sustituirlo y necesitamos un periodo de adaptación en el que primero son forzados y luego se convierten en naturales. Sí. Ok. ¿Y en selección? ¿Qué me puedes contar de selección? En selección, mira, como hemos colaborado ya en muchos clientes, Israel, en selección igual lo puedes hasta contar tú, porque sí que hemos hecho programas de gamificación en selección y es más sencillo quizá que lo expliques tú, ¿no? También venga, pues esto te lo cojo yo. Pues mira, yo primero en selección voy a referirme a una frase de Platón, atribuida a Platón, filósofo griego, creador de la academia, que decía que puedes descubrir más de una persona en una hora de juego que en más de un año de conversación. Con esta filosofía lo que hemos creado es, hemos diseñado y dinamizado un proceso de selección, de identificación del talento, sin sesgos, basado en soft skills, de forma gamificada y encima apoyado por inteligencia artificial en un proceso asíncrono y síncrono y 100% en remoto. Esto nos ha permitido impactar sobre un volumen brutal. Además, aprovechando que está Nacho Hortal con nosotros, Nacho Hortal también ha participado en este proceso, ha sido un
un desarrollo a tres que ha salido de maravilla, la verdad. Hemos construido y paquetizado un proceso y un producto muy bonito y muy diferenciado en el mercado, que nos ha permitido, como decía, impactar en esos 2.000 o 3.000 candidatos, ofreciendo una experiencia de candidato totalmente diferente. Porque lo que hemos hecho es, primero, ofrecer una imagen innovadora de la compañía con la que hemos trabajado para implementar este producto. Segundo, la primera fase del proceso ha sido definir, identificar y evaluar esas soft skills que necesitaba ese puesto en concreto, que pueden ser diferentes a las de otro puesto. Pero para ese puesto en concreto necesitábamos esto y lo hemos hecho con ese dashboard de la mano con la empresa. A partir de aquí, ese proceso es gamificado. Ya empezamos con la gamificación, empezamos a mandar mensajes diferentes, empezamos a hacer las cosas diferentes y en la segunda fase hemos diseñado y dinamizado un taller gamificado que hemos utilizado de formas diferentes. Primero, con equipos, para ver cómo se relacionaban entre ellos, cómo colaboraban, cómo lideraban, cómo empujaban para conseguir los objetivos, cómo resolvían las diferencias, etc., etc., como un assessment de la antigua usanza en presencial, pero 100% online y síncrono. Y también lo hemos utilizado de forma individual para ver esas competencias de resolución de problemas, de conseguido, de resiliencia, enfocado en esa gamificación que tú decías. Y ha sido, la verdad, es que muy enriquecedor y con mucho éxito, diría yo. Israel, hay un punto más, Israel, si quieres, ahí, en esto que favor. ocurrió, que es importante, ¿no?, remarcar. Y es que al final la gente se marcha de las organizaciones muy pronto, muchas veces, porque no hay coincidencia de esas soft skills con la propia organización, ¿no? Ni esos valores. Y esto lo que hace es que haya retención del talento. Adicionalmente a todo lo que has contado, hay retención del talento. Se reduce muchísimo la rotación de los primeros 6 meses, que como sabes, es muy alta, ¿no? Muy buen punto, totalmente, totalmente. Y hay un encaje a largo plazo. Eso hay es. un encaje a largo plazo en el que me siento cómodo en este entorno, la seguridad psicológica, ¿no?, que decían. Oye, perfecto, pues muchas gracias por ese punto que es tan importante. Y en introducción, en incorporar el talento que ya hemos identificado, ¿tienes Pues algún mira, ejemplo por ahí? sí. Además, bueno, tengo alguno incluso de administración pública que parece como más llamativo, ¿no?, que utilicen tecnologías Sí, gamificadas sin dentro de la duda. administración pública. Pero si te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo tarda un empleado que llega a una empresa en estar al nivel óptimo de productividad? Pues entre 4 y 8 meses. Es así. O sea, es muy frustrante cuando alguien se incorpora y la gente que ha cambiado de organización lo sabe. Llegas a la empresa, te sueltan un documento de 90 páginas, con suerte, o te dan una charla de 1 hora y te mandan a la intranet y te dicen, bueno, pues ya a partir de aquí, pilota, ¿no? Eres más junior o más senior, pero tienes que empezar a trabajar y a conocer todo. ¿Qué ocurre? Que al cabo de 2 días no te acuerdas de los nombres de la gente. Al cabo de una semana se te ha olvidado dónde hacer la nota de gastos. Al cabo de un mes no sabes pedir vacaciones, que eso es casi de lo mejor para la empresa, ¿no?, pero peor para ti. Y según van pasando los días, te da vergüenza preguntar porque ya llevas un mes, ¿no? Y te encuentras en el 4.º mes que empiezas a controlar las cosas. ¿Qué hemos hecho? Con un proceso gamificado hemos conseguido que la gente se incorpora jugando, se incorpora dentro de un proceso de juego, donde va a ir consiguiendo metas, pero que van basadas en misiones que tiene que ir realizando en su día a día. Te voy a poner un ejemplo. Venga. Tú llegas a la empresa, llega el primer día y no te hablas con nadie o te cuesta relacionarte, ¿no? Y una de las misiones que te propone la plataforma gamificada es que te hagas una foto cerca del CEO de la organización, si tienes acceso, y si no, a una dirección general, ¿no? La gente normalmente dice, ostras, ¿cómo me voy a hacer un selfie con esta persona que es el CEO y acabo de llegar, ¿no? Y es una forma de romper el hielo. Efectivamente está hecho así. Además, dentro de la plataforma ve que sus compañeros anteriores lo han hecho y se va y se hace el selfie, ¿no? Y a partir de ahí rompes el hielo. Y con estas dinámicas de misiones, de pruebas dentro de su propia empresa, les formamos haciendo, ¿no? No leyéndose un documento, sino haciendo tareas, el famoso learning by doing, ¿no? Al final Sí. va a ir aprendiendo en base a pruebas que van generando dentro de la plataforma. Y ha habido alguna administración pública que lo está utilizando de forma muy activa y como dato que tú lo conoces, han pasado de una nota de un 4/10 al final del proceso de onboarding, digamos, a tener que el 90% está por encima de 9/10, ¿no? En cuanto a la satisfacción del proceso y al conocimiento, ¿no? Porque además la herramienta les va evaluando por el camino. Con lo cual, yo te diría que
unido a la parte de selección, ¿no? Terminas todo el proceso de incorporación de una persona en la organización de una forma muy diferente y muy útil. Y muy importante, porque además son esos momentos de la verdad los que condicionan de forma positiva o menos positiva nuestra vida dentro de la empresa, ¿no? Estamos gestionando, si antes hablábamos de experiencia de candidato, ahora estamos hablando de experiencia de empleado desde el primer momento, incluso antes de tu incorporación, ¿no? Hacer ese camino de una forma gamificada o en un videojuego o lo que sea, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y en formación? ¿Qué me cuentas en formación? Bueno, en formación casi hemos hecho muchas cosas, pero siempre, la mayor parte de Israel las hemos hecho con vosotros, Veo que me vas a devolver la pelota. Te voy a devolver la pelota, porque quiero decir, lo conoces de primera mano, Israel, ¿no? Venga, en formación, a mí lo primero que me gustaría decir es que la gamificación tiene una base científica, que es una ciencia que apenas tiene 10 años, que es la neurociencia. ¿Qué es esto de la neurociencia? La neurociencia es cómo aprendemos. Bueno, contra todo lo que se creía, somos capaces de seguir aprendiendo más allá de los 5 años. Había un mito que era, no, después de los 5 años ya lo que no hayas aprendido ya no lo vas a aprender. Pues mira, yo pongo ahora, desde que he conocido a Jesús, desde hace unos meses para acá, Jesús es el ejemplo. No sé, me hablaba de que ha hecho 3, 4 o 5 carreras universitarias. Me parece impresionante. Porque tiene curiosidad pasional, que esto es fundamental. ¿Y dónde vincula la neurociencia con la gamificación? Bueno, pues dentro del cerebro límbico hay una parte del cerebro que es el hipotálamo, y en el hipotálamo tenemos básicamente la memoria, el aprendizaje, la orientación espacial y la regulación emocional. O sea, básicamente, ¿qué aprendo? ¿Qué me quedo? ¿Qué me guardo? Lo que me emociona, lo que me llega. Y con la gamificación aseguramos que haya esa impresión de ese aprendizaje, de esa memorización a largo plazo. A nivel formativo, ¿qué hemos hecho, por ejemplo? Pues, bueno, hemos trabajado con una empresa, con una escuela de negocios de primer nivel, una de las primeras, yo diría la líder, diseñando y dinamizando un taller gamificado para que vivencien y reflexionen sobre las palancas que construyen los equipos de alto rendimiento. Y encima, de una forma ágil, o sea, de una forma incorporando ceremonias de Agile que tienen todo el sentido que mañana me puedo llevar a mi día a día. Y ha salido muy bien, con un mensaje muy potente, una vivencia muy, muy fuerte, muy imprimidora, diría yo, que al final ha dejado marca y ha marcado un antes y un después, potenciando también, por supuesto, la imagen de innovación de esta escuela de negocios y la buena sensación, el buen sabor de boca que se han llevado al hacerlo de una forma totalmente diferente, porque es un vehículo que te lleva a sitios totalmente diferentes. Oye, pues muy bien. Si te parece, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan un par de minutos. Te voy a hacer la última pregunta, si te parece bien. Vale. Y la tengo aquí porque, claro, estamos hablando de gamificación y, claro, tú y yo lo estamos poniendo bien, pero ¿qué funciona y qué no funciona en esto de la gamificación? Porque seguramente habrás visto cosas que dices, mira, aquí no la vimos, esto no funcionó, cuidado con esto. Oye, ¿qué funciona y qué no funciona? Te doy un titular así muy drástico. Venga, y luego te lo titular mejoro. que tengo que sacar el periódico mañana. 8 de cada 10 veces falla. 8 de cada 10 veces falla. 8 de cada 10 veces. ¿Y por qué? Lo dijo Gartner ya, el 80% en el 80% de las ocasiones va a fallar. ¿Y va a fallar por qué? Pues porque, como cualquier otra actividad en una empresa, requiere conocimiento y experiencia. Y muchas veces las organizaciones deciden por su cuenta aplicar gamificación a un proceso y piensan que añadiendo puntos o añadiendo una tabla de récord es suficiente, ¿no? Al final, cuando vas a hacer gamificación, si no tienes el conocimiento o la experiencia, dirías que poniendo esa tabla de récord, esos puntos, te va a funcionar, pero no funciona. La experiencia te dice que no. ¿Por qué? Porque eso está enfocado a un tipo de perfil que es más competitivo y en realidad nos encontramos que solo el 2% de los usuarios son competitivos. Cuando queremos gamificar un proceso hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de gente muy, muy alto que son jugadores sociales, o sea, que lo que les interesa es la relación con el resto de las personas de la organización, y un porcentaje muy alto que son exploradores, que les gusta que haya un camino dentro del proceso, pero no competir, no competir. Disfrutar. Esto es fundamental para que funcione. Y en ese caso, aplicando ese propósito, esas dinámicas de progresión, los aspectos sociales, actividades creativas y las mecánicas y componentes, que es lo habitual de los puntos, que es lo último,
con eso estás en el 20% que sí funciona. Es Ok, pues, apasionante, lo que estoy muchísimas escuchando. gracias. Ángel. Gracias. Israel estaría 2 horas mínimo, bueno, ya las hemos estado realmente, Sí. escuchándoos y hablando sobre esto tanto. Israel, ¿podemos dejarlo aquí y nos vamos a preguntas? Sí. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad, ha sido un placer. A ti, Israel. Y oye, nos has cortado de una forma muy educada, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es verdad Por que el no somos buenos gestores del tiempo. No. Hacemos otras cosas bien, Sí, pero esto no. Vamos bien, vamos bien. Nada, vamos a abrir la parte de preguntas. Ahora estamos los cuatro en pantalla. Yo le pediría a los que están ahora aquí, si no tenemos un montón de preguntas preparadas, pero los que están aquí, Clara, Naikari, Nacho, Adolfo, Lidia, Tina, si tienen alguna pregunta, tanto para Jesús como para Ángel, tanto para la parte de transformación como para la parte de gamificación. No sabía yo que había tanto encaje entre lo que es transformación cultural y la gamificación. Venga, ¿quién hace la primera pregunta? A ver. ¿Quién se anima? Por ahí. Podéis enchufar Sí, el micro, podéis ¿eh? abrir la cámara y el micro, las personas que quieran hacer pregunta. Voy yo si queréis, pero la cámara no me dejas, José. No te Me la has preocupes. desactivada. Ay, Pues perdón. Bueno, voy a pedir a marketing que te la abran la no, cámara. no pasa nada, da igual. Jesús, sería para ti, que me parece muy, muy interesante ese formato que has creado en Arriaga, sobre todo porque la abogacía y todo el tema jurídico es más bien una profesión más tradicional, ¿no? Y ahí me pregunto un poco cómo mantienes a tu plantilla actualizada en toda esa serie de habilidades que hacen falta para gestiones online, que en España en general ya muchas gestiones se pueden hacer. Aún así, tengo la impresión, y me corrige si no es correcto, que los abogados no son los más de entrada, los más fans de eso, ni los más formados. Y como tú decías bien antes, la evolución es muy rápida y cada vez más. ¿Cómo aseguras que aparte de estar siempre actualizados en la parte legislativa, también lo están en las habilidades digitales? Muchísimas gracias, Tina. Muchísimas gracias, muy, muy buena pregunta. Bueno, lo bueno es que nosotros somos una empresa que es disruptora. Ha hecho una disrupción y el que viene a trabajar aquí, quiere trabajar aquí, pues le encanta esa posibilidad. También tengo que decir que otra característica es que en muchos es su primero o segundo trabajo de su vida y aprenden esta manera de trabajar. Otra cuestión importante, no sé si es importante, pero es un hecho de que somos 2/3 mujeres y 1/3 hombres. Y las mujeres en general son... bueno, yo no voy a hablar más porque igual me quedo mal con el tercio masculino. Y creo que también nosotros estamos muy interconectados. Ya, por ejemplo, en las oficinas grandes y centrales siempre hemos buscado pues las cafeterías que pierdan el tiempo gratis, nadie les controla y mucho el trabajo en equipo. El trabajo nuestro es en equipo, nadie hace nada en su totalidad, sino nuestras operaciones no es un abogado que empieza y termina un caso, sino que es una parte de ese proceso. Puede estar en el Departamento de Investigación y Desarrollo, que tiene que recibir todas las sentencias de los juzgados para ver qué ha cambiado, otros de marketing que quieren ver cómo se hacen. Unos se dedican exclusivamente a ir a los tribunales, otros a liquidar intereses, ejecutar a los bancos cuando no pagan, que casi nunca pagan, les tenemos que ejecutar. Luego hay muchas acciones sociales, ¿no? Que desde equipos de fútbol en un momento dado que lo montan ellos mismos, sin ninguna iniciativa nuestra, cenas de Navidad, y luego dedicamos miles y miles y miles de horas de formación. Y todos son formadores. Porque si tú entras como abogada, pues yo como abogado que soy compañero tuyo te iré enseñando lo que yo sé y luego otro compañero te enseñará lo que él sabe. Y así continuamente. Es muy importante, Jesús, lo que acabas de decir, que todos son formadores, ¿eh? Yo creo que todo el mundo tiene algo que enseñar, por supuesto, y es la forma más rápida y más profunda de aprender, enseñando a otros. Sí. Venga, más preguntillas por ahí.
Pues yo Qué tengo fina. aquí 3 o 4, ¿eh? Yo disparo enseguida. Israel, ¿qué Yo tengo, hacemos? yo tengo una apuntada que nos habían preguntado, que nos habían puesto, y es, oye, se puede, la tengo para ti, Ángel, la tengo ahí preparada para ti. ¿Cómo se gestionan las recompensas y las penalizaciones? Pues nos la Uy, preguntaba una muy al grano, participante. ¿eh? Muy al Pues, grano. pues mira, Esta es... yo te diría que las penalizaciones hay que evitarlas a toda costa. Eh, Funciona muy bien la gamificación y funciona muy bien en la vida en general el premio. El castigo en los procesos formativos o en los procesos de transformación es mejor evitarlo. Es decir, siempre formato de recompensas. Las recompensas pueden ser virtuales y a la gente le motiva una recompensa virtual. Puede ser de reconocimiento y a la gente le motiva una recompensa de reconocimiento. O puede ser algo tangible. Al final, las que más funcionan son las intangibles. Las de reconocimiento, las de ese tipo de recompensas, ¿no? Donde se ven reflejadas, donde se ven como ejemplo para otros. No tanto, desde luego, las penalizaciones hay que evitarlas en la gamificación yo te diría que en general en la vida, ¿eh? Si se puede, sobre todo en procesos, ya te digo, formativos. Yo recomiendo a los que estéis aquí y a los que los vean después un libro muy antiguo que se llama en inglés Punish by Reward, cómo la penalización o el premio, mal o bien usado, hacen o no hacen o apoyan o no el desarrollo de comportamientos nuevos, diferenciales o tóxicos, ¿vale? Vamos a hacer una última pregunta, si te parece, Israel. Sí, no sé si alguno de los participantes, que ahora Esta los la vemos a tengo que todos. hacer. Y además es para Ángel. Lo siento, Ángel, porque es una... Fijaros, Cuidado. claro, por lo que ha dicho Ángel, porque lo habéis hablado, Israel, que entre la transformación organizativa, que la transformación organizativa, perdón, puede ser un muy buen comienzo el usar un talent funnel, como, que es nuestro producto, pero otros productos, incluso me atrevería a decir, en el momento de la incorporación. ¿Cómo selecciono al talento? ¿De qué forma? ¿Y a través de qué instrumentos? ¿Eh? Y si es con gamificación, es un buen paso o un buen comienzo para empezar a hacer las cosas de forma diferencial en la compañía. La pregunta que hago es, hay compañías que ven que esto de los juegos, de la gamificación, pues que es muy happy, ¿no? Pero quizás no es tan serio o ellos no lo ven como algo tan serio. La pregunta que hacen, y es una pregunta que ha hecho una persona en la inscripción, es, ¿realmente tiene esto un impacto en la cultura de la compañía siendo un juego, entrecomillado, pone? Claro, es que ya lo he explicado al principio, es que no es un juego, ¿no? Al final la gamificación es una forma, es una herramienta diferente de hacer las cosas, que nos ayuda a estar más motivados en el proceso de lo que estamos haciendo. Pero para nada es un juego. No, esto pasa mucho, ¿no? Que vas a las organizaciones, sobre todo pasa en España, fijaros, cuando trabajamos con organizaciones en Estados Unidos o con organizaciones en Latinoamérica nos pasa mucho menos. En España tenemos esa concepción de que gamificar es poner a jugar a la gente, ¿no? Y dices, bueno, estás poniendo a jugar a mis empleados, van a perder el tiempo. Fijaros en una cosa que ha hecho Jesús. ¿Qué hace él dentro de su organización y funciona perfectamente? Les deja perder el tiempo en la cafetería, que es una forma de mejorar la relación, el conocimiento, etcétera. La gamificación es igual. No hay que verlo como una herramienta que te va a hacer perder el tiempo a la gente, sino como una herramienta que te va a ayudar a que la gente mejore en un proceso de transformación cultural, claro. Sí, sí, Como una inversión, un totalmente. vehículo que Jesús te lo lleva. dice, me meto un poco con Jesús. Jesús lo dice de forma casual, pero yo sé que lo tiene muy trabajado, ¿eh? Pero él lo dice así como de forma casual, ¿eh? Como que, Claro. mira, se me ha ocurrido, ¿eh? Me Pero es que es parece que verdad. Lidia tiene una pregunta. Lidia, Sí, si quieres no, abrir el micrófono, espera, dale paso a perdón, Adolfo, que teníamos a Adolfo. Es que aquí hay tenemos a vez, Adolfo ¿eh? primero, perdona, Aquí Lidia. esto es como Sí. la frutería, aquí hay número. Buenas tardes, muchas gracias. Yo tengo una pregunta que podría servir para los dos, tanto como para Real como para Ángel. Es que yo tengo una compañía que hemos empezado hace poco, que es de robotización de procesos de información. Entonces, Ujú. claro, ¿qué ocurre? Que mucha gente tiene miedo. Tiene miedo, dice, me van a sustituir por un robot o ya no voy a ser útil, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, supongo que, bueno, quería saber pues ¿Cómo cómo gestionar? cómo podría decirlo, cómo en el caso de Arriaga, cómo adaptan las nuevas tecnologías sin generar este miedo. Y también preguntarle a Ángel
si de alguna manera se puede gamificar o hacer esta transición que sea pues, lo más suave posible, porque el robot va a ser el nuevo compañero de trabajo. Os pediría respuestas breves, por favor, Ángel. En el caso de Arriaga es muy fácil, porque como está siempre creciendo el trabajo, si no vienen ayudas tecnológicas, nos morimos de éxito y todo el mundo agradece cualquier innovación en productividad. Y en el caso de la gamificación, Adolfo, te diría que te ayuda a explicarlo, porque un tema importante cuando metes robotización, nosotros hemos trabajado en procesos con RPA en organizaciones, hay una parte importante y es tienes que explicarlo de una forma amigable, ¿no? No valen las sesiones de formación en sala donde la gente lo que sale es temblando, ¿no? Esto es importante. Tienen que verlo como una ayuda, como dice Jesús, no como un enemigo. Lidia, Gracias, venga, Adolfo. pregunta rápida, Lidia, que terminamos. Venga, súper rápida. Mi pregunta es para Ángel. Has estado hablando sobre todo de la gamificación en procesos de selección, ¿no? más masivos. Entonces, mi pregunta es si la gamificación también se puede meter en un proceso de selección IT, que al fin y al cabo no te llega a ti los candidatos, tienes tú que buscarlos. Entonces, ¿cómo se podría hacer un proceso de gamificación con todos los candidatos que puedan estar disponibles? Cuando dices un proceso IT, ¿te refieres a...? Porque ya lo hemos hecho juntos. ¿El qué? Dime. No, le decía a Ángel que es fácil la pregunta porque ya lo hemos hecho juntos en un proyecto. Sí, Pero, te decía, Ángel, ¿qué? Lidia, cuando dices proceso IT, ¿te refieres a una organización donde contrata gente de IT? Eso es, justo. Vale. Es sencillo, tienes que atraerles de una forma diferente. La gente, mira, y como dice José, nos ha pasado. Y en cliente de banca, por ejemplo, que busca perfiles muy específicos que se quieren ir a Google o se quieren ir a trabajar a este tipo de organizaciones y no ven atractivo el proceso bancario, ¿no? Ven la corbata, tienen eso en la cabeza, ¿no? Y la primera forma de romper esa visión de esa empresa no es atractiva es gamificando la llamada. Desde el proceso de llamada, en lugar de anunciarte con un anuncio estándar pidiendo gente de IT, lo que anuncias es un juego donde seleccionas gente de forma previa. Haces una selección vía juego y después hay sesiones de gamificación que pueden ser virtuales o pueden ser ya en sala con esos equipos, tipo montar un bootcamp en lugar de hacer una sesión de sentar a la gente de uno en uno y pasarles por 20 exámenes, ¿no? Y al final la gente de IT, la muy buena, lo que está buscando son sesiones muy cortas de entrevistas. Si vas a pasar un proceso de 27 entrevistas de 14 horas, no te van a ir. Porque para eso las pasan en Amazon, ¿no? Que ya los tienen que hacer. Pero lo que buscan son entrevistas de 30 minutos y después la selección la haces durante los primeros 6 meses, ¿no? Cuando se incorporan y ya les tienes en el día a día. Ese es el proceso real de selección hoy en día, creo yo, ¿eh? ¿Y por qué no decirlo? Hace apenas unas semanas hemos hecho un proceso de Talent Funnel con Telefónica, donde se han apuntado 2.000 personas, han entrado en juegos y en dinámicas unas 200 personas, si no recuerdo mal, para quedarse 50 personas que han entrado en un proceso de selección, vamos a decir, más estándar. Pero hemos pasado de 2.000 personas a 50 personas. Bueno, señores, estándar tampoco, porque hicimos tampoco era estándar, es verdad. Hicimos un escape room, para que te hagas una idea. No, digo el último proceso. La última parte del proceso de selección era más estándar, ¿no? Pero contestando a Lidia, por ejemplo, eran perfil IT todos, perfil millennial, de los de verdad, ¿eh? Yo soy millennial postizo, pero estos eran de verdad. Y de los 50 que citamos, aparecieron 49. Realmente hubo una... Bueno, sí, dirías, o no, es que hay un puesto de trabajo por detrás. Sí, hay un puesto de trabajo por detrás, pero nuestra experiencia nos dice que de 1.000 te llegan 100, de los 100 te quedas con 10 y de los 10 te aparecen 3. Y al final se va cayendo gente por el camino, pues por el proceso, por los valores, por lo que percibe. En este proceso realmente no se cayó nadie por el camino. Al final vinieron todos, hubo gran... y además venían con muchas ganas, ¿no? Con un nivel de engagement importantísimo, eso es cierto. Además lo dijeron directamente desde Telefónica. Sí. Bueno, tengo que cerrar. Gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Un placer. Ángel, como siempre, un placer. Gracias, compañeros. Gracias a todos los que estáis y gracias a los que vais a ver el vídeo en las próximas horas o en los próximos días. Gracias a todos y volveremos con un nuevo talent. Muchas gracias a todos. Que tengáis buen día. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Cuidaros mucho. Un abrazo.